Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 17 de Gym Rats. 17 episodios ya que hemos grabado. Es un número ya un poquitín elevado. Ahí vamos, poco a poco. Seguimos peleando el top, pero como siempre, aquí acompañado de dos señorones. Por un lado tenemos al buen Dani Álvarez. ¿Cómo andas? Como que peleando el top, pues siempre estamos ahí. Desde antes que lanzáramos el podcast ya estábamos en el top con O un sea, producto sí, bien pero ahí consistente. seguimos. O sea, por eso no nos bajamos, lo estamos peleando, Ah, siempre. ok. Sí, no, aclarar ese punto. Sí, perdón, no, disculpa. Y del otro lado, pues mi buen Fernando, ¿cómo andas, carnal? Muy bien, muy bien. Pues nada nuevo. Creo que mi vida no es tan interesante como la de otros, pero nada nuevo. Aquí vamos grabando otro Gym Rats. Un Gym Rats más como cada semana, güey, qué chingón. Una buena de estas pláticas cada semana siempre se agradece un chingo y pues nada, igual un chingo de gracias a la gente que se ha aventado más episodios, tanto a Fer, a Dani y a mí nos han llegado mensajes de personas que les gustan los episodios y eso, créanme, que da un chingo de gasolina para seguir aquí juntándonos y pues platicar una hora respecto a estos temas que tal vez no son muy vistosos, que tal vez mucha gente no los ha conocido o lo que sea, pero la neta lo disfrutamos y siento que el hecho de que lo disfrutemos pues lo transmite a más gente. Así que pues bueno, Fer, te paso la introducción, por favor, introdúcenos al tema que vamos a platicar hoy. Ok, pues vamos a hacer una serie de episodios próximamente en Gym Rats, donde vamos a estar abordando las fases más importantes o las que más suenan en los oídos de la gente: definición y volumen. Abordarlo desde la fase, de la perspectiva de la nutrición, de mentalidad, de todo, ambas fases. Y hoy vamos a tocar el tema de qué hacer en una etapa de definición, qué complicaciones se vienen, qué expectativas tenemos, incluso al grado de querer competir. Entonces, pues si quiero empezar a poner el contexto, ¿qué pasaría si nos llega una persona con algo de nivel, ya lleva tiempo entrenando y nos dicen, ¿sabes qué? Le ves potencial para competir o él quiere hacerlo y te dice, quiero entrar en una etapa de definición, ¿qué es a lo que me voy a topar? ¿A qué es a lo que me meto? Nunca lo he hecho. ¿Con qué voy a lidiar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer más sostenible? ¿Qué problemas pueden venir durante y después quizás? ¿Y con qué podemos lidiar al entrar en un déficit calórico, que es un estado en el que nuestro cuerpo quizás no está acostumbrado a estar consumiendo menos comida en general? Entonces, no sé, consejos que le podíamos empezar a dar a toda esa gente que quiere competir, que quiere definirse al punto de a lo mejor quizás rayar el culo, qué hacer hasta esos puntos. Y no sé, Dani, ¿cómo te gustaría empezar este tema? Incluso vendría bien desde la base, desde la nutrición, cómo abordar un déficit, cómo empezar a hacerlo, todas esas cuestiones. El famosísimo déficit, creo que todos tarde o temprano hemos hecho o haremos en algún futuro algún post de qué tienen en común todas las dietas que funcionan para la pérdida de grasa. Déficit calórico. Dieta keto, déficit calórico, dieta, no sé, vegana, déficit calórico, dieta ayuno intermitente, déficit calórico, ya saben, es un cliché ya entre el gremio de nutriólogos, que es un cliché bien fundamentado, sin lugar a dudas, pero deja muchos puntillos al aire. Déficit calórico, vale, pues para los que nos escuchan y no están familiarizados con el término, ¿cómo es que logramos perder grasa? Básicamente se trata de consumir menos energía de la que gastamos. Es literalmente así de sencillo, al menos en el papel. Pero ¿qué influye la cantidad de energía que tú consumes? Ahí se empieza a complicar porque tenemos factores, por ejemplo, del medio ambiente, lo que se denomina de repente como ambiente obesogénico, que si tú revisas qué alimentos tienes disponibles, tienes más inmediatos. No siempre es fácil, no siempre son las opciones que más pudieran ajustarse a tu planificación nutricional. Por el lado de la energía que egresa, también es complicado, porque ¿cómo podemos determinar cuánta energía estamos gastando? En nutrición utilizamos típicamente fórmulas predictivas.
Por ejemplo, está Harris, que es la clásica en la licenciatura de nutrición, pero hay dos versiones, una que salió en 1910 y una corrección en 1980, 80 y tantos, ¿cuál usamos? Está Mifflin, están las fórmulas del pulgar de la OMS, está Catch-McArdle, hay cantidad de fórmulas, Mueller, pero de ahí ya tenemos un problema porque si hiciéramos cada una de esas fórmulas con un mismo individuo, con los mismos datos, vamos a obtener resultados distintos. O sea que por un lado, así como que para ir pintando el panorama, sí, sin lugar a dudas, para perder grasa necesitamos un déficit calórico, pero ¿cómo lo calculamos? Y después de eso, ¿qué magnitud de un déficit energético va a ser necesario? Porque ya metiéndonos más en el fisicoculturismo, tenemos dos objetivos primordiales. Número uno, maximizar la pérdida de grasa. Y número dos, maximizar la retención de masa libre de grasa. Y ahí dentro de la masa libre de grasa no solo tenemos a los músculos, tenemos cualquier otro tejido que, valga la redundancia, no sea grasa. O sea que tenemos un reto un poco más complicado de lo que parecería simplemente decir déficit energético. Y es curioso porque aún con todos esa minucia y esos detalles, aún así, para un alto grado de, bueno, llamémosle una pérdida extrema, el ingrediente primordial no negociable va a seguir siendo el déficit energético. Y eso lo comento porque pudiéramos pensar de cómo lo haces para tener las nalgas rayadas. ¿Necesitas algún suplemento adicional? ¿Necesitas alguna rutina adicional? ¿Y qué estás haciendo? Porque nadie se ve así. Déficit energético. Pero creo que podemos ir partiendo de ahí, de que eso es indudable, eso es no negociable, pero ya el calcularlo y más allá de eso, el llevarlo a cabo, empiezan una serie de retos que una persona que no conoce de todos estos aspectos o que sí conoce, pero no lo ha experimentado, no le han contado que hay muchísimos más detalles, pues probablemente se vaya a llevar muchas sorpresas. Y ahorita pasando respecto a eso que mencionas, Fer, del contexto, y ahorita añadiendo con lo que dijo Dani, pues considero que si una persona ya tiene cierta experiencia respecto a esto, que ya es avanzado, pues considero que ya empezamos a brincar un poquito las barreras, porque igual, sí, sabemos que déficit energético, que hay que comer menos de lo que gastamos, sabemos las estimaciones que ya ahorita platicó Dani, pero eso tiende a ser algo muy simple a pasarlo a una persona pues normal, a pie, o sea, una persona que ha crecido en un ambiente social pues en el que prácticamente te inclinan a decidir lo que vas a comer, todo esto del ambiente obesogénico, que siento que es algo muy, muy cañón respecto a la lucha que se da, porque como lo menciono, o sea, no podemos caer como que en ese respuesta tan simple de decir, pues nada más come menos, pero pues es que por cuánto tiempo. Y al final de cuentas, pues sí, puedes bajar de peso en un mes, pero eso no representa realmente, pasándolo a personas a pie, que eso que hayas hecho o ese abordaje que tuviste verdaderamente sea exitoso. Porque igual caemos en esto de que en redes sociales se ve mucho de cómo evitar el efecto rebote y el efecto rebote y esto y el otro. Pues es que prácticamente lo que se hizo pues fue un mal abordaje, o sea, porque se tuvo que haber centrado en el cambio de hábitos, en el cambio de, pues sí, de decisiones a la hora de la selección de alimentos. Entonces, pues bueno, eso para poner un poquito más el contexto y ya pasándolo a personas que deciden emprender este camino de pérdida de grasa, pero ya un poquito más extremo, porque sí hay que hacer esa diferencia. Una persona que va a perder grasa para mostrarse en tarima, como lo mencionas, Fer, con los glúteos rayados, que se vea muy, muy, en un porcentaje muy bajo, sí es algo bastante complejo. Y entonces yo considero que lo primero que se debe tener en cuenta en esa persona es cuestionarte si realmente tienes una buena relación con los alimentos. O sea, lejos de provocarte o decir, tengo que llegar a ese objetivo, denme mi plan de tantas calorías, yo lo voy a seguir al pie de la letra y esto y el otro, considero que lo primero que debemos preguntarnos es verdaderamente si esa persona, tanto si quiere perder grasa normal y ahorita pasándolo al contexto de un competidor, tiene una buena relación con los alimentos. O sea, verdaderamente la tiene para poder, ya estando ahí, poder empujar esa reducción en el consumo de energía. Creo que ahí está la clave, algo que mencionó Daniel, una frase que ahí dijo es, una cosa es conocer el déficit y otra cosa es llevarlo a cabo. Y ya no es llevarlo a cabo, ya es llevarlo a cabo a donde puntos donde te vas a sentir súper incómodo y que no sabes si estás listo para ello. Entonces creo que antes de pensar en cuántas calorías bajo, porque si decimos 20% menos de tu mantenimiento, 10, 15% menos suena fácil.
Ahora, eso sosténlo a puntos inimaginables para que alguien te juecee y diga que tú vas a ganar porque tienes la mejor condición de todos. Tienes que preguntarte antes de cuántas calorías vas a bajar ¿estás listo para afrontar un déficit? Y ese estar listo para afrontar un déficit implica un sinfín de entendimiento detrás de lo que estás a punto de hacer, que es entrar en una preparación, porque una cosa sí es que se vean los cuadros y otra cosa es que en los cuadros haya venas cruzadas y que aparte las piernas sí te vean los cortes, pero que ahora se vean líneas paralelas. Entonces es una pequeña gran diferencia entre reduce el 20% de tus calorías a redúcelos, aguántalos, maneja las variables para que retengas la mayor cantidad de masa muscular posible, y ya, y aguantar. Entonces ahí hablamos más de un aspecto ahora sí que mental, se pudiera decir, y de un buen abordaje desde un inicio. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo? Es primero plantearte el tiempo en el que vas a estar sometido en ese déficit, tiempo que va a estar determinado por tu porcentaje de grasa y los kilos que tienes que perder en ese tiempo. Entonces estás hablando que estás en un 20%, no puedes prepararte 20 semanas porque tienes que perder el 1% del peso a la semana y es muy arriesgado y vas a sacrificar mucha masa muscular, te va a entrar ansiedad a las 6 semanas de empezar el déficit y cuando te digan que al parecer todavía no estás listo y cuando uno cree estar listo, todavía le faltan 4 o 5 semanas más para estar realmente listo. Entonces, 20 semanas, ¿no? A lo mejor 30, 35 si estás en un 20% de grasa y es ahí cuando empieza la toma de decisiones tanto del coach o si te vas a preparar tú mismo de asincerarte contigo mismo. ¿Y cómo, Daniel, tú dirías que alguien está listo para entrar en un déficit? ¿Qué consideraciones pondrías tú? Eso que desde antes, algo que estuvimos hablando recientemente con Lauren Cohen, es si una persona no tuviera suficiente masa muscular para realmente definirse y tener algo que definir, si no ha pasado suficiente tiempo en un off-season, que ya tendremos un episodio al respecto de eso, y tiene pues que definir, insisto, con eso, ese sería el primer punto. Si no es el caso, más interesaría que pase un tiempo suficiente ganando masa muscular en lo que realmente es el físico-culturismo, el bodybuilding, creando algo que pulir posteriormente. Ese sería el primer punto que vendría incluso desde antes de siquiera considerar una fase prolongada de pérdida de grasa. Porque eso luego sucede. Estamos muy decididos a definirnos y pues sí, sí logramos perder una buena cantidad de grasa corporal, pero terminamos viéndonos muy delgados, así como que no como nos imaginábamos, como lo habíamos visto en Instagram o alguna cuestión de esas. Entonces, Como lo a Chris primero Bumstead. sería, ¿vale? Sí, no nos Como a vemos Chris. como, sí, boom, ya cabrón, ¿por qué? Si estuve en déficit todo el rollo, pues porque, vaya, no hay una buena masa muscular que definir. Entonces, pienso que aparte de eso, si pasaras, por ejemplo, un año en el off-season ganando masa muscular, en ese año tendrías mejores hábitos. Me gustaría pensar, se tiene un registro del entrenamiento, una mejor relación con la comida. Vaya, en general es un mejor punto de partida para considerar una fase prolongada de pérdida, que de hecho se puede aprovechar también de forma estratégica, que es también uno de los puntos que tocamos con Lauren. Si llevas, por ejemplo, más de un año, menos de un año, medio, digamos, pero igual hasta un poquito más en algunos casos, en un superávit energético, ya hacia el final de eso, digamos que tu apetito no va a ser el mejor del mundo, y eso va a ser un muy buen punto de partida para una fase de pérdida, en donde puedes aprovechar para ser un poco más agresivo, que personalmente también he cambiado un poquito de opinión al respecto. Oye, pues sí es cierto, ¿no? Si el apetito no está así como que elevado, pues ¿por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no ser un poquito más agresivos al comienzo y ya después estabilizarse? Que eso es algo que he visto últimamente que está haciendo Alberto Núñez. Antes de comenzar una fase, una preparación como tal, está haciendo una fase de pérdida, pero nada del otro mundo, y después una fase de estabilización de su peso, de mantenimiento, depende cómo lo denomine cada persona. Pero esa es estrategia desde antes de la pérdida de grasa. Quizás una pausita y a largo plazo en esa misma fase. Porque luego tendemos a pensar que es como de corridito, pasar de 20% de grasa en un hombre a menos de 10, así de corridito, lo que nos tome, o a lo mejor 12 semanas, porque pues hay una especie
de culto alrededor de ese número en particular de las 12 semanas. Pero ya desde antes considero que es lo que pudiera darnos la pauta de si es prudente hacerlo o si no. Y si no fuera, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. No tiene que ser como que una sentencia o algo negativo per se. Y ya después de eso, ya es donde podemos comenzar a tener algunas pautas, ya tal cual en la pérdida de grasa, como es la tasa de pérdida. Ya comentaba y comentábamos que sí, efectivamente el déficit es indispensable, es una variable no negociable, pero ok, ¿qué magnitud? En general, la literatura nos habla del 0.5 a 1% del peso inicial de pérdida sugerida a la semana con dos finalidades: maximizar la pérdida de grasa y maximizar la retención de masa libre de grasa. Sin embargo, creo que el 1% para la mayoría de los casos, y más en el culturismo, con una persona que parta, no sé, un hombre de un 15, 16, es bastante agresivo. Así que personalmente preferiría irme hacia lo mínimo, que es 0.5, e incluso un poco menos, ya en fases más avanzadas, en donde tenemos más que perder en términos de masa libre de grasa. Pero hay otras personas que más o que lo utilizan más como porcentajes. Por ejemplo, Bill Campbell, también recuerdo en algunas conversaciones, él más bien no te hablaría de un 20-25% de déficit respecto al gasto energético total en lugar de una tasa de pérdida. Entonces, de acuerdo a esa fuente, sería más bien hacer ese déficit, tratar de generar ese déficit y confirmar si estamos con un déficit de tal magnitud con la tasa de pérdida. Que se puede hacer de las dos formas, pero ya nos da hacia dónde apuntar. Ya no es solamente déficit energético, quitar kilocalorías, porque sí es bastante obvio, porque también nos arriesgaríamos, como lo platicábamos en el episodio con Lau, de la baja disponibilidad energética. También eso hay que tenerlo en cuenta. Y más cuando tenemos que ir a rangos, a ciertos porcentajes de grasa muy, muy, muy bajos, ¿ok? Eso va a implicar mayor exposición al déficit y en un punto en donde efectivamente la comodidad pues, ya está fuera de discusión, ya no va a suceder. Es donde ya metiendo más números, bajar de 30 kilocalorías por kilogramo, pero de masa libre de grasa, pues ya va a venir con una serie de efectos secundarios que a lo mejor no serían tan placenteros, pero me atrevería a decir que hasta cierto punto va a ser necesario llegar a esos puntos. Y ahí para rescatar un poco lo que comentas, Dani, de que eso yo lo venía aplicando, lo he aplicado con varios atletas, lo que hace Alberto Núñez al inicio, y creo que ahí está el punto clave del donde se puede desenvolver el podcast, es para entrar en una definición prolongada, ya tienes que estar harto de la comida. O sea, para asegurar como una definición exitosa, debes de estar en ese punto en donde ya no quiero comer, ya quiero definir, y ese sería el punto como que más favorable para comenzar a definir hasta rayar las nalgas, o sea, que tengas esa motivación de decir, estoy harto de la comida, aquí inicio mi déficit. Como estoy tan harto de la comida, como menciona Daniel, es más interesante ser brusco al inicio en cuanto a un recorte de calorías, y yo lo he hecho así con atletas que supongamos están en un, no sé, 16, 17% de grasa, su saciedad está a tope, el hambre está muy abajo, casi no tienen hambre, y hay que ser agresivos, no al grado de un mini cut, pero hay que tener un calendario, y lo digo porque hablamos como si la gente ya supiera que se debe de tener un calendario, pero a lo mejor muchos no tienen la idea de que se debe de hacer un calendario que diga, ¿sabes qué? 6, 8 semanas, 10 semanas vamos a ser agresivos dentro de tus 30 semanas de preparación, y luego unas 3, 4 semanas de un mantenimiento, de estabilizar ese punto, y luego ya iniciamos un déficit más paulatino y más controlado, partiendo de unas calorías no tan bajas como las del inicio, que se fue agresivo, pero sí en un estado como de mantenimiento, ya con un porcentaje de grasa, no sé, un 12, un 11, para rayar hasta un 4 o 5% de grasa. Y es más o menos lo que Alberto Núñez he visto que hace, y que a sus atletas les dicen Mr. Early to Early, que están listos muy antes de tiempo. Y que al final de cuentas tener esta perspectiva, porque sí, Fer, o sea, a veces lo podemos notar como algo normal, o sea, que llevamos el registro de nuestros pesos, que llevamos las calorías que estamos comiendo, qué tantos pasos estamos dando, todo eso. Pero es raro porque si tal vez volteamos a ver un poquito respecto a cómo pasa en las competencias de culturismo, pues muchas veces no hay registro, o sea, no sabes ni dónde estás parado.
Y siento que de ahí viene un gran problema, porque como lo menciona Daniel, si tenemos, nos movemos en este porcentaje de disminución de calorías respecto a tu de mantenimiento y al mismo tiempo tenemos este dato respecto a cuánta pérdida esperamos a la semana, bueno, pues siento que podemos movernos bastante bien, o sea, podemos manipular bastante bien las calorías, qué poner, cómo quitarlo. Pero ahora, si no tenemos registro de nada, o sea, considero que ahí sí tiende a ser como que, vaya, tener en cuenta, pues sí, todo lo que hay detrás de, porque muchas veces se usa el famoso yo pude, o sea, yo lo hice así, o sea, yo logré estar en ese punto y ganar cierta cosa o ganar cierto campeonato, nada más haciendo esto. Pero, ojo, tener en cuenta respecto a todo lo que verdaderamente conlleva y verdaderamente conseguir ser exitosa, esa pérdida de grasa, y también contemplando lo de las semanas y todo lo que platicamos 20, 30 semanas, que a lo mejor puede, para algunas personas va a ser la primera vez que dices, ¿cómo 30 semanas perdiendo grasa? O sea, ¿cómo va a ser eso? Pero recordamos que ahorita, como lo mencionaron Fer y Dani, vamos en un proceso, vamos lento, vamos con la finalidad de que sea ese proceso, entiendas ese proceso, llegues al punto y puedas regresar a lo que te gusta, porque si estás en este mundo del fisicoculturismo, quieres pasar la mayor parte del tiempo creando masa muscular. Entonces, una vez que estás en tu punto de competencia, poder salir, porque sí, puedes llegar al punto con pura motivación, con pura fuerza de no, yo sí lo voy a lograr, voy a estar ciertos meses con estas pocas calorías, pero ¿qué pasa meses después? Llegan al punto de competencia y ya, se olvidan, ahí acabó el culturismo y eso pues siento que pues le quita a veces mucho peso a lo que verdaderamente podríamos considerarlo desde nuestra perspectiva, claro, lo que consideramos culturismo. Y también digo, ahorita tocando, que supongo que ahorita igual vamos a platicarlo un poquillo, es tener en cuenta de que sí se puede llegar a porcentajes de grasa muy bajos, o sea, verdaderamente de competencia, teniendo el control de todo esto. Porque, pues supongo que igual tanto Fer y Dani pues se han topado con el famoso de ciclo para definición. No, es que yo metí esto, porque si no, no me defino, si no, no llego a ese punto. Entonces, pues no sé, igual me gustaría ir encaminando el tema respecto pues a esto lo que vamos hablando de la pérdida de grasa prolongada y enfocada a las competencias. Y ahora sí que tenemos dos contextos bien diferentes. Tenemos los culturistas de este lado que ya han abordado una preparación y que dicen, no, hombre, para mí tener 2 tostadas al día es la gloria para definir. Y tenemos este otro contexto de, quizás es algo que estoy viendo más en los que están metidos en el mundo de, no me gusta decirlo de la ciencia, pero de hacerlo más llevadero, como que no entienden que no quiere decir que no vas a sufrir, quiere decir que es un abordaje más inteligente desde la perspectiva que eres más cuidadoso y analizas los datos de una manera más objetiva para que se haga más llevadero, pero en ningún momento la ciencia dice que no vas a sufrir. Y oh sorpresa, cuando alguien se somete a un déficit, ay güey, que no iba a bajar todo el tiempo con 3000 calorías, y si con 3000 el culo no está rayado, toca bajar más. Y ahí está el momento incómodo donde alguien que apenas inicia en un déficit choca contra la pared y dice, ya siento hambre, ya comienza la ansiedad, que no, esto era bien llevadero, que no, MyFitnessPal no mentía, y ahí están los problemas. Algo importante, que el déficit no es un estilo de vida. No, una manera que me gusta de pensar en ello, y que me gusta como exponerlo a clientes en consulta y como que un primer acercamiento al concepto, es como estar en el fuego. Si se está quemando tu casa y vas a sacar tu gatita, tu perrito, pues te vas a meter, le vas a entrar y ya que los tienes, te vas. No te vas a quedar ahí, que es también uno como de los vicios que luego suceden de repente. Pensar que, ok, precisamente por ese, como esa dicotomía del evidence-based, que pues no se trata de eso, simplemente se trata de una guía en la toma de decisiones y decisiones informadas. No se trata pues de un estilo de vida. Se trata de buscar qué estrategia funciona de mejor manera a la cual te puedes adherir y minimizar el daño, que es también por el otro lado en donde el evidence-based, por decirlo así, que parece como un hombre de paja,
nos puede guiar un poquito en, ok, cómo pudiéramos aminorar un poco de esos aspectos negativos y utilizar estrategias como refits, diet breaks, de los cuales ya hemos hablado, pero no va a haber una receta, no va a haber una fórmula que nos diga cuándo se necesitan, quién sí, quién no, cómo y cuándo. La verdad es que no, y mucho de eso es toma de decisiones sobre la marcha. Creo que esa es también parte de la dificultad. Y adicionalmente, pudiéramos pensarlo en dos maneras de hacer las cosas: un protocolo flexible o un protocolo rígido. Antes de entrar a un poquito más de detalles en macros y todo ese rollo, hay un paper precisamente de Lauren Collin que hizo con Bill Campbell. No recuerdo, creo que fue para obtener su grado de Master Science, algo así creo que se llama allá en Florida. El asunto es que ella comparó qué funciona mejor: un protocolo flexible, como lo clásico de Fit Fits Your Macros, que lleves MyFitnessPal, que te permita mayor flexibilidad en horarios, en comidas como tal, y platillos, bla, bla, bla. O un protocolo rígido, que sería lo típico, por ejemplo, acá en el bodybuilding mexicano de antaño, que tienes tu plan de vas a comer esto, ahí está en el refri, y así le vas a hacer. No hay más, porque ahí está tu plan. ¿Para qué te vas a salir de tu plan si no tienes razón de hacerlo? Y resulta que y sí puede cambiarnos un poquito la perspectiva. Resulta que ambos son igual de útiles y ambos son igual de efectivos, pero el contexto es clave. Quizás al comienzo de un programa de pérdida de grasa en algunos individuos pudiera funcionar más un enfoque rígido, que tengan que comer, cuánto y listo, te olvidas de problemas. Pero a medida, y esto va más para personas que van aprendiendo apenas sobre nutrición y manejar sus comidas, sus macros, eso pudiera ser un buen punto de partida. Pero posteriormente conviene apostarle a la educación nutricional, al enfoque flexible que te permita tomar decisiones sobre la marcha y seguir con tu toma de decisiones que apoyen tu objetivo. Pero con un culturista que se prepara, quizás pudiéramos pensar que funcione al revés, precisamente por lo mismo de la flexibilidad, que en algún momento, ¿qué tan flexible puede ser con 1200 kilocalorías? La verdad es que no No, mucho. y se pueden cometer errores con la flexibilidad. A mí me ha tocado con clientes, no sé, que les pauto X cantidad de comida, no sé, que simplemente seleccionas un alimento porque sabes que brinda más saciedad que otro y al final, no sé, como que, tengo antojo de esto y me comí, no sé, le eché miel a mi yogurt y es como que estás en un déficit, no uses calorías líquidas porque encajan en los macros, porque al final no te está brindando una saciedad mayor y por tener antojo y por tener ahí MyFitnessPal se te hace fácil hacer esa modificación que al final va a ser contraproducente. Exacto, entonces en ese contexto quizás pudiera funcionar al revés, pero al menos saber que tanto un protocolo flexible como rígido, de acuerdo a las definiciones de ese trabajo, son igual de útiles. Y sí, si la persona usando MyFitnessPal cuadrara todo y sabe hacerlo muy bien, no va a haber ningún problema. El asunto de la pérdida de grasa va a marchar súper bien, pero ¿qué tal el asunto de relación con la comida, el asunto de estar pensando constantemente en comida, el asunto de estar dedicando más tiempo a pensar en comida, porque cuadrar macros es estar en el celular, revisando etiquetas, pensando en cómo lo vas a preparar, a diferencia de tener un enfoque rígido en fases más avanzadas, en los cuales vas a comer esto y ya? Obviamente con consideraciones más allá, sobre todo de cara a la prevención de deficiencias. Pero es ahí donde no podemos movernos en... Es que, ¿por qué usas un enfoque rígido? ¿Qué no estás actualizado? ¿Qué no has leído lo más nuevo? Hay que actualizarse, mi chavo. Ya sabes, cosas de este tipo. Ajá. Es más bien tomar decisiones que no siempre pudieran cuadrar con la narrativa o de lo evidence-based o de los bros, porque Sí, sí, no, sí. no conviene movernos en ninguna de ellas, sobre todo cuando el objetivo es pues un tanto más extremo. Perfecto. Pues yo aquí quería agregar algo, pero ¿les parece si vamos al corte para que no se corte a la mitad? Y ahorita regresamos en la segunda parte. Listo, pues ya regresamos a la parte 2 del podcast. Y pues bueno, respecto a lo que platicábamos sobre las dicotomías en las que nos movemos muchas veces. Y es algo que desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal pasé, pero fue necesario pasarlo para mí porque me dio una perspectiva muy diferente de las cosas. Porque sí, o sea, cuando entras, digo particularmente,
entras en este mundo basado en evidencia, de los papers y todo eso. Ahora, basar todas tus decisiones en base a un paper, o sea, si no tienes tu paper, que no tienes tu decisión, pues no es una buena decisión o no es una decisión fundamentada. Y ahí es donde empecé yo, por ejemplo, a chocar un poquito. Y respecto a lo que mencionas, Dani, o sea, sí, al final de cuentas, la evidencia está hecha para que tú tomes decisiones en base al contexto, a la individualización de tu cliente, porque sí, tenemos este grueso de evidencia que nos marca, como lo menciona, el paper que mencionaste, Dani, respecto a que usar la dieta rígida o flexible nos da ese mismo objetivo. Ok, sabemos que si queremos llegar a ese punto, cualquiera de los dos caminos, es muy probable, de acuerdo a todo lo que está puesto ahí, que vamos a llegar. Pero si la persona tiene una muy mala relación con la comida, no vamos a forzarle el camino, por mucho que tengamos este contexto de que sí, el paper nos dice que va a llegar de alguna manera, de las dos formas a este punto, sino tomar lo bueno del paper y tomar eso y hacer tu decisión con base a eso, ¿no? Y es algo que definitivamente yo considero que es la famosa dieta flexible, que en su tiempo fue, vaya, muy nombrada por todos, que MyFitnessPal, contar macros y todo lo demás, que yo fui víctima de ese momento, claro que sí, yo descargaba Fight Secret y vámonos, con eso iba contando mis calorías, pero verdaderamente, pues debes de tener un entendimiento más allá, o sea, de verdaderamente por qué estás consumiendo esos alimentos, de verdaderamente te sacian esos alimentos, o sea, al final de cuentas es un mundo bastante, bastante grande el que hay detrás de tu selección de alimentos. Particularmente, como yo lo manejo con clientes que tengo, es basarme en su selección de alimentos. Oye, ¿qué comes? En tu día a día, ¿qué es lo que más comes? Ok, vives con tus papás, ok, trabajas aquí, ok, ¿cuánto dinero puedes destinar a tu dieta normal? Ok, ahora, ¿qué comes en tu día a día regularmente? O sea, siento que salirnos igual de ese lado de no, solo este tipo de alimentos nos van a funcionar en cierto momento, pues igual como que ahí es un poquito de choque tanto de las dos partes que hablamos que no hay que movernos en estas dicotomías, pero a veces hay este choque de, no, tiene que ser arroz y pollo de parte de los bros, y por otra parte también de los nutriólogos de no, o sea, tienes que respetar que todos sean los famosos carbohidratos complejos y que cumplan ciertos porcentajes, porque si no te está saliendo, entonces igual yo quisiera partir de ahí, de la selección de alimentos, tener en cuenta la selección de alimentos, pues de la persona, del competidor, la persona a pie, para a partir de ahí empezar a movernos en cuanto a energía. Obviamente tampoco vamos a caer en el hecho de sí, vamos a ponerle única y sencillamente chocorroles, pues no, obviamente no, pero sí tener en cuenta todo el contexto del cliente o del paciente, del atleta, para poder en base ahí ayudarle a la selección de alimentos, darle mayor entendimiento e igual esto me gustaría saber más su opinión respecto a que la dieta estricta, o bueno, el plan de alimentación tal cual que te viene, qué vas a comer, estos alimentos, puede funcionar más o podría funcionar más en momentos en que el atleta ya está en esas semanas, como lo mencionábamos, de incomodidad, que se tienden a dar esas semanas que ya dices, la madre, pues le tengo que luchar y todo esto. Considero que si no se tiene una muy buena relación con la comida y le juegas a, mira, estas son las calorías que tienes que cumplir, en ese momento considero que por muy buena relación que tengas, sí estás vulnerable. O sea, y si no puedes controlar ese impulso de madre, ¿sabes qué? Voy a meter un gansito y a la madre, aunque se vaya a la mitad de mis calorías. Entonces, no sé ahí ustedes cómo ven esa perspectiva respecto a pasando al tema de esto de la dieta flexible y la dieta estricta, los protocolos, ese tipo de protocolos. Yo en mi experiencia y con lo que llevo trabajando con atletas siempre mantengo un enfoque rígido pero flexible a la vez. O sea, siempre va a haber alguna equivalencia que cambiar, sea de arroz y alguna equivalencia del mismo, de las proteínas o de las grasas, siempre hasta el final si ellos quieren. El problema es cuando se presentan problemas digestivos, malestares, inflamación, estreñimiento y oh sorpresa, y MyFitnessPal ya no viene, ya no encaja y ¿sabes qué? Tienes que restringir estos alimentos y comer tanta cantidad
en cada comida, porque si no, y más con las chicas, que es con las que más me ha pasado, es que varían mucho los alimentos y es cuando no encuentras de dónde proviene ese problema de a nivel digestivo. Pero siempre no creo que es necesario mantener un enfoque rígido, al menos que el atleta sí lo quiera, pero siempre está la posibilidad de cambiarlo si no tienes algún alimento. Y es que la dieta flexible se malentiende porque no es comer lo que quieras, es ser flexible en momentos que se requieran, que no te preocupes que si no compraste tortillas porque hay papa, hay arroz, hay frijoles y hay alguna otra cosa. Yo veo así la dieta flexible en un competidor. O sea, hoy me preguntó uno, oye, ¿cuál diferencia hay entre el pescado y la carne de res? ¿Crees que arruine si lo como? Para nada, o sea, no va a arruinar si comes pescado o carne de res, ni va a ser la diferencia en tu preparación. Y es que en ese aspecto de la flexibilidad aún persisten muchos mitos, ahorita que mencionaste el pescado, como que los culturistas se preparan comiendo, ¿cómo se llama este? Tilapia, porque la tilapia hace la piel, hace que tu piel se vea más delgada. Todavía persisten, aunque pudiera parecer que no. O que, por ejemplo, los cortes vacunos son para el off-season. No sé exactamente de dónde surge o por qué todavía persisten, pero en ese tipo de contextos, la flexibilidad te quita un peso de encima. De, oye, no pude comprar, no hubo, no me alcanzó, sin problema, buscamos otra alternativa sabiendo que no va a haber ningún problema y que incluso pudiera ser benéfico, de nueva instancia lo comento, en relación a la prevención de deficiencias de algún micronutriente. Pero por otro lado, la flexibilidad también pudiera jugar en tu contra cuando estás jugando Tetris con MyFitnessPal. ¿Y qué tal si ajusto aquí, si quito esta papa y mejor meto un quinto de sneakers que pesa 10 gramos y luego, ya cuando estás en ese aspecto, a lo mejor ya no es tan, ya no estás, ya estás del otro lado del uso de esa herramienta porque al fin de cuentas, esos son herramientas y hay infinidad de aplicaciones. Está MyFitnessPal, Fat Secret que mencionaste, Ángel. Si no estoy equivocado, creo que tiene las bases de datos más grandes, así que es bastante útil en ese aspecto. Pero ya cuando estamos jugando así con los macros, con nuestras porciones, ya lo veo más problemático que otra cosa, porque eso también va a implicar a nivel psicológico más tiempo que estás invirtiendo pensando en comida cuando ya estás hambriento, lo cual se va a volver posteriormente en tu contra. Entonces creo que ahí la rigidez, creo que ese es un punto a favor de los bros. Sí. Incluso, que va a sonar totalmente bro de mi parte, pero ya en fases más avanzadas, el que tus alimentos sean un poco menos vistosos, menos gustosos, también va a ser, pero obviamente nutritivos, hablando también el aspecto de micronutrientes, también va a ser un gran punto a tu favor. O sea que podemos tomarle los dos lados. Y esa creo que es de los puntos clave que pudieran llevarse las personas que nos estén escuchando. No es necesario casarse con una filosofía de o eres bro o eres evidence-based. Siquiera, de cualquier manera, ser evidence-based se trata de tomar mejores decisiones con información más confiable, de eso se trata. Pero también podemos aprender de las personas que han estado por años y años y años en las trincheras, pero sí, pienso, sin tomarlos como gurús incuestionables, que es donde eso se volvería muy problemático. Y antes de que se me vaya la idea, estamos en un déficit y con MyFitnessPal lo que buscas es pasar menos hambre o tener menos hambre. A ver, estás en un déficit, hambre va a haber. O sea, como que empezamos a hacer combinaciones con la comida con la intencionalidad de quitar el hambre, de quitarla, o sea, ya ni siquiera es disminuirla, de quitarla. Y como que la gente, espero que vea este podcast, siempre el hambre va a estar. O sea, ninguna estrategia que hagas te va a quitar el hambre. El hambre ahí va a persistir y va a seguir hasta el final y ahí va a seguir y ninguna preparación de algún alimento o aunque te llenes de X cosa va a quitar la sensación de hambre. Entonces, ¿qué puedes hacer? Agregar más calorías no es una opción. Tomar más agua sí es una opción, mantenerte ocupado sí es una opción y tener la mente bastante fuerte para saber el por qué estás haciendo eso y que el hambre ahí va a estar. Hagas lo que hagas, el hambre va a seguir y posiblemente con la intencionalidad de quitarla vas a aumentar tus calorías y tu proceso se va a ralentizar. Claro, y respecto a eso, Fer, que mencionas, de cuando tienes que, pues simplemente
aguantar y comer lo que te toca. Si el objetivo está claro, pues ni modo. Y aquí es, por ejemplo, algo que entra muy, que estábamos hablando de basado en evidencia. Aquí es donde vaya a tomar decisiones, puede hacer que esos periodos en los cuales pues sí es bastante complejo, es bastante incómodo, pues no sean periodos de 12, 13 semanas. Tal vez esos periodos se reduzcan, porque al final de cuentas tuvimos tiempo para abordar el déficit, tuvimos tiempo para ir recorriendo las calorías y vamos de alguna u otra manera con el acelerador a la mitad. Sí, si ya estás en ese punto, pues va a haber un punto en el que definitivamente vas a caer en eso, en hambre, en ni modo. Y por ejemplo, igual mencionas eso de MyFitnessPal, pues considero que hay muchas mejores estrategias en cuanto a saciedad, porque si lo que hacemos es, estando en ese punto, usar esta dieta flexible, bueno, desde esta perspectiva, digámoslo así, para comer algo dulce, para comer algo que no has comido durante mucho tiempo o así, pues considero que ahí está el problema número uno, ¿no? Porque hablando a nivel de saciedad, bueno, pues optaría mejor tal vez por meter verduras desde un inicio, tener en cuenta pues un consumo alto en verduras que nos aportan poca energía y que al final de cuentas nos van a dar una buena cantidad de comida. Igual, obviamente, matizando todo eso, ¿no? Tampoco se trata de meter 3 kilos de verdura y pues a ver qué pasa, porque obviamente te va a aportar calorías a ese nivel, ¿no? Entonces, pero sí, hay mejores estrategias, el consumo de agua, tomar café, a mí particularmente me encanta el café, o sea, hay muchas estrategias verdaderamente si queremos enfocarnos a la saciedad en, eso, en ese tipo de circunstancias, más que, Tomar, ajá, sí, Fer, tomar la proteína fría, congelar las cosas, sí, sí, o sea, ya a grados donde dices, ay, güey, tengo que rayar el culo, me hago la proteína en una licuadora así llena de hielos y me la paso comiéndola el tiempo que me tarde. Simón, ¿Por qué? sí, Porque no hay una opción. La otra vez me preguntaron, y en el caso de que tenga hambre, ¿qué puedo agregar al plan? Nada. pues sí, correctamente. Y considero que, por ejemplo, si tu cuestión número uno al estar en déficit es cuando puedo meter cierto alimento porque se me antoja o así, pues considero que no es lo más apropiado que tú estés en déficit. O sea, considero que primero debes ver lo que hay detrás de ti, ver todo lo que estamos hablando de esto respecto de la educación nutricional y apostar por ello antes que meternos en decir, ok, voy a forzarme, voy a pasar hambre, sé que lo voy a hacer, sé que me va a costar y va a estar bastante incómodo en cierto punto, pero tengo claro el objetivo. Y sí, pues al final de cuentas, considerar eso detrás, porque a lo mejor sí, si no consideras la educación nutricional como ya lo estuvimos platicando ahorita, puede que llegues al objetivo, puede que si te vas muy cabrón, pero no sabemos lo que eso al final de cuentas desencadene, ¿no? O sea, todos los problemas que puede llegar a traer, forzarte a ese nivel, pues psicológico sobre todo. Es un juego difícil. Por ejemplo, lo que comentaste, Ángel, del café. Yo lo hacía mucho, pero con refrescos de dieta. Mm. Era así como que el gustito, el guzgo, pero ¿qué tal en la noche levantándote a cada rato para orinar? Y tu calidad del sueño, pues ya como que me mermaba un poquito, y quizás el entrenamiento. Se empieza a volver un juego en donde ya no quieres, ya no quieres seguir perdiendo calorías, vaya, lo tienes que hacer. Y lo que conviene analizar es de dónde harían menos daño. O por ejemplo, estrategias como las bebidas libres de kilocalorías. Ok, sí, sí las consumo, pero ¿qué pasa? ¿Realmente me voy a sentir más tranquilo después de haberla consumido? ¿O más bien me va a dar la pauta, "Ay, ahora como que se me antoja algo más"? Pues creo que depende mucho de Sí. la persona. Y Y por otro lado, por algún lado, ¿mande? no, y el hambre iba a seguir. Ahí vas a seguir y vas a tener antojo ahora de algo más, porque probaste una bebida que sabe muy rica. Sí. Entonces, tienes que analizar pros, contras y en una persona ya cansada, sí se empieza a volver un juego muy difícil de jugar, en donde las reglas parecen cambiar de vez en cuando, porque según tú tenías pensado perder tanto, pero no sucedió así. Entonces, ok, que hay que ajustar y es ahí donde meter menos ruido de variables conviene muchísimo más. Y es donde también pienso considerar variables que también en nutrición tendemos a menospreciar, como el nutrient timing, también se vuelve más relevante. De no, es que mira, el nutrient timing no importa siempre y cuando tu balance energético, claro, estamos todos de acuerdo en ello, pero ¿qué pasa, por ejemplo,
si diéramos un poco más de los pocos carbohidratos que tenemos previo a la sesión de entrenamiento y el resto del día maximizamos quizás mayor consumo de vegetales en lugar de previo al entrenamiento, mayor aporte de proteínas sólidas y quizás también antes del entrenamiento esa proteína líquida con los hielos como la estrategia que comentabas, en pro tanto del rendimiento en tus sesiones de entrenamiento que son pieza clave fundamental para preservar la mayor cantidad de músculo posible y en pro de la adherencia. De nueva cuenta podemos estarnos moviendo entre el mundo de los bros y el mundo del evidence-based, que no hay, insisto pues con eso, no tenemos por qué estar de un lado u otro, porque sí es bien importante, pienso yo, dejarnos de esa idea de, no, pues es que no viste este estudio que te dice que no importa, mientras consumas la cantidad de kilocalorías y el déficit, el déficit, el déficit, sí, pero ¿por qué no maximizar también las demás variables que por algo son más variables? Adicional como eh, um, la cantidad de macronutrientes que estás consumiendo en ciertas ingestas, no para promover una mayor pérdida, sino en primera instancia para tener una mayor adherencia y en segunda para apoyar otros aspectos del proceso, como sería el propio entrenamiento. Y ahora sí que ya estamos en el déficit y empieza nuestra mente con mi palabra favorita, con nuestras pajas mentales. Y ya estamos en el déficit, ya estamos medio chupadillos y cómo la mente nos juega un papel súper importante porque conforme avanza el proceso, sientes que no ves cambios, sientes que no avanzas, sientes que ya te estancaste, sientes que no estás listo, que no vas a llegar y tienes una dismorfia corporal que te lleva a la chingada porque traes venas cuando nunca antes te las habías visto y no te sientes listo y sientes que falta y sientes que no llegas y es por eso que ahí tener un ojo externo, un coach, un amigo, lo que sea, te va a poner los pies sobre la tierra. Pero hay que cuidar mucho la dismorfia que sufren competidores de que no te sientes listo y luego estás en off-season y te la pasas compartiendo las fotos de cuando te sentías que no estabas listo, pero en realidad lo estabas. A mí me pasó como coach con Laura. Yo no la veía lista y ya tenía el glúteo así, en triángulo. No, pues ahí, o sea, considero que eso que tocas, Fer, respecto a cómo nos vamos viendo nosotros mismos, es algo bastante fuerte, o sea, y sobre todo en personas que deciden llevarse ellos mismos, o sea, al final de cuentas, ¿no? Si tú tienes un coach, pues al final de cuentas confías en tu coach, ¿no? Y ahí pues considero, aún así, ¿no? Aún así tú puedes autosabotearte, porque tú igual dices como de, no, pues es que el coach me puso esto, pero ¿qué tal si mejor quito un poco más de calorías de mi parte y llego más apretado y más cabrón? Entonces considero que ahí a pesar de tener como que eso en cuenta, bueno, con un coach ya puedes tener como que ese feedback de, ¿sabes qué? Mira, vamos haciendo esto, así es como vas, ve cómo vas, porque al final de cuentas, pues esa es la chamba de los coaches, de mantener como que ese foco en el atleta. Y pasándolo, por ejemplo, a personas que se llevan solas, sí, aquí considero que es muy duro, o sea, ya cuando tú mismo te llevas y llegas a ese punto, pues ahora sí que considero que lo mejor que puedes ahí tener es medirte, porque pues la cinta no miente, tratar de medirte lo mejor que puedas en cuanto a cuestión a los perímetros, tomarte tú mismo tus fotos siempre, o sea, tener eso todo detrás, o sea, tus videos, tus poses, la misma luz, todo, o sea, tratar de que todo sea y a partir de ahí ya, o sea, sentarte, digámoslo así, a mí me gusta verlo así, ¿no? Digamos que tú eres un cliente más tuyo, entonces haz lo que le pides a un cliente. Si a un cliente le pides fotos, le pides medidas, le pides que viene, hazlo tú igualito. Y una vez que ya tienes todos tus datos tú, siéntate y tú sé tu cliente, ok, a ver, cabrón, ¿cómo está el show? Llevo esto, pero aquí volvemos a lo mismo. Obviamente tiene que haber un registro previo. O sea, no podemos llegar a perder grasa a ese nivel nada más viéndonos al espejo y calculando como de, no, como que hoy sí perdí, hoy no tanto. Pues ahí voy, ¿no? Más o menos. O sea, no sé, Y ahí luego, en algún momento tú te llegas a cuestionar así como que, ¿por qué lo hago? O sea, ¿realmente vale la pena seguir o abandono el proceso ahorita? Y luego entras a redes sociales y ves a tu compa que está un poquito más rayado y, ay, es que voy contra él y luego mira, voy contra el otro y pum, 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 tu cabeza se bombardea. Ahí es donde a lo mejor ocupas
a sincerarte contigo, tener un coach, tener bien claro tu propósito, saber bien por qué lo haces, saber que va a valer completamente la pena y que en ti no va a quedar porque vas a dar tu 100%. Y ahí las redes sociales empiezan con su jueguito. Redes sociales siempre tocamos ese tema, pero es que es bien complicado, mano, porque ahí no sabes qué estás viendo realmente. Estás viendo filtros, estás viendo sustancias no declaradas, estás viendo trastornos de la conducta alimenticia, estás viendo problemas interpersonales. ¿Qué estás viendo? Ni la menor idea. Entonces, sí, totalmente, Ángel, tomar datos, aunque también por ahí pudiera ser problemático demasiados datos, demasiado ruido, en donde estos datos, como para qué, que también depende del individuo, ¿eh? Hay gente que es más afín a tener más datos, más registros, le va mejor así. Hay otros que con datos un poco más esenciales, pero clave, con eso pudiera ser más que suficiente, pero no estoy diciendo que nos podamos aventar hacia la y se va, pues no, casi imposible, ¿no? Si no es que imposible. Que esa es la idea que yo tenía cuando recién comencé en todo este rollo. Para mí era así como que la idea, entrenar así por mi cuenta, por ningún lado y comer por ningún lado y mágicamente aparecer así de wow. Y que todo el mundo me dijera, ¿cómo lo hiciste? Y ya así como platicarles, no sé, hice tal cosa, pero pues no, nada más lejano de la realidad. Implica mucha toma de datos, mucha toma de decisiones, pero el objetivo tendría que ser bastante claro y sí tener una razón de por qué. Incluso si no fuera una competencia como tal, por qué para ti es importante este proceso en este momento específico de tu vida y si esa importancia realmente justifica todos los medios para llegar a ello. Y ya suena cliché porque ya lo hemos mencionado bastante y tuvimos un episodio, creo que así se llamó, pero enamorarte y disfrutar del proceso viene a ser todavía más importante en una fase de alto estrés como esa. Ahí considero que es cuando más, o sea, se tiende a sacar esta banderita de disfruta el proceso porque, pues, bien lo menciona Daniel, ¿no? Siempre mencionamos de redes sociales y todo lo demás, pero es que es inevitable, güey. O sea, ¿quién hoy en día no tiene Y, Instagram? ¿Quién hoy no tiene Facebook? O sea, güey, es todo, de alguna u otra manera, antes teníamos como que lema de, güey, deja tu celular, sal a la vida real, pero pues literalmente ya esta madre, el celular es la vida, güey. O sea, queramos o no, ya está implícito en nosotros, ya está implícito en este punto de la vida. No estoy diciendo que sea bueno o malo, digo, aquí entran muchísimas variables respecto a cómo lo maneja cada quien, pero es que está implícito, o sea, ya no podemos dejarlo pasar. Cifer. ahí está la importancia de tu entorno en un déficit. O sea, ya deja tú el entorno, tu entorno en un déficit. O sea, si tú eres un competidor que en el off-season se la pasa en antros, déjame decirte que ese entorno no te va a favorecer para nada al entrar en tu preparación o en un propio déficit. ¿Por qué? Porque las personas, tus amigos del antro, son los mismos que te dicen, te ves bien gordo y luego te van a decir, te ves como bien flaco, calavérico y resulta que ese es el punto en el que debes de estar para tener el culo casi rayado. Son las mismas personas que como te pueden levantar, a como te pueden mandar a la chingada en un déficit mentalmente, o simplemente tu familia, o sea, tu familia no entiende de ese proceso si no se lo explicas y un día te van a decir, oye, te huele el pantalón, te huele la playera. Entonces tu entorno, tus amigos, lo que ves en redes sociales, cobran un factor de relevancia muy importante en déficit. Aleja, digo por lo pronto, a esas amistades en un déficit, no las frecuentes porque no te van a beneficiar en absolutamente nada. Y tener, como lo mencionaba igual Daniel, o sea, el peso, o sea, cuánto vale para ti llegar a ese punto en digamos, en una competencia, ¿no? Ya dejémoslo a un lado del hecho de perder grasa o lo demás. Ya en el punto de quiero perder grasa para una competencia específica. O sea, ¿qué tanto pesa eso en tu vida, en tu día a día? Porque, pues sí, al final de cuentas el entorno es muy valioso, porque sin que nos demos cuenta, el entorno siempre nos va a empujar, siempre, o sea, siempre nos va a empujar el entorno. Es complicado, digo, no estoy diciendo que no se pueda, quiero suponer que pues, hay personas que pueden hacerlo, de tal vez tener un entorno todo en contra y poder ir completamente en todo el sentido contrario a su entorno y aún así lograr el objetivo. Y está chingón y todo eso, pero tener en cuenta, sí, pues que la gran mayoría de nosotros, el entorno nos empuja a nuestro día a día.
Y como lo menciona igual Fer, o sea, ve todo lo que está pasando en tu día a día y da tanto peso, ok, sí quiero llegar a esta competencia, pero tal vez para llegar ahí tengo que sacrificar esto, tal vez tengo que sacrificar ciertas cosas que digo, la neta, pues no sé si lo vale. O sea, siento que ahí es una cuestión de cuestionarse verdaderamente el peso que le vas a dar a esa competencia. Ojo, que tampoco ahorita lo estamos pintando como si verdaderamente fuéramos a un sacrificio, ¿no? Como si verdaderamente No, fuera pues nomás. casi creo que sí, sí, sí viene siendo un sacrificio, Ahí porque un va. atleta me comentó una vez de que me comentó, oye, coach, me están diciendo que me veo muy grande, muy cabrón, y le digo, ok, nada más cuando te digan que te das bien flaco, no me vengas a decir que te están diciendo que te ves bien flaco, porque esa misma gente que te levanta, pum, te puede dejar caer. Oye, ¿qué te pasó? ¿Que ya no estás entrenando? ¿Estás bien? Te dejaste el Es- gym, ¿no? Ya, valió madre. Siempre, siempre. Y ya cuando sabe uno qué esperar, y más en el culturismo nati, Sí. es la maldición nati, que con ropa pues te ves así hiper X en Mm. cualquier fase. Ya uno lo acepta, mano. Y cuando estás perdiendo grasa es cuando te ves todavía más delgado con ropa, pero ya sin playera se ve, mira, si entrenas. Si Sí. estás cómodo con eso, pues vaya, bienvenido a todo este aspecto que sí suele ser un juego mental para muchas personas. Los posibles comentarios de muchos, incluso personas muy cercanas, familiares, pareja, amigos muy cercanos, y es cuando siento pega un poquito más. Sí, tener en cuenta que igual, o sea, como lo mencionamos, ellos no lo hacen tal vez ni siquiera con la intención, o sea, de decirte o de hacerte sentir mal, simplemente es un punto muy externo y fuera del proceso. Y ahorita que lo menciona Dani respecto a los culturistas naturales, que al final de cuentas es acumular más masa muscular a lo largo de los años, pero cada vez se va haciendo más complejo y más complejo y más complejo, y que tal vez si nos ponemos entre nosotros a platicar y hablar de cierto atleta, de no, es que ve esto y ver cómo ese poco peso que ganó se le ve cabrón en estas partes y así, pero una persona que está completamente fuera del contexto, pues muy probablemente su mayor medidor será si tu playera te queda apretada o no. O sea, y si no te queda, pues ya, entonces estás un poquito más flaco, si te queda apretada, pues estás un poquitín más mamadillo. Entonces, como que igual tener en cuenta eso, que las personas solo externan su punto y que al final de cuentas lo que se hace en el culturismo es amar el proceso completamente y que verdaderamente lo que te importa que digan de tu físico sea hasta que estés en la tarima, o sea, sea hasta que estés ahí y dejar a un lado todo lo que está atrás, confiar en el proceso tanto con tu coach o si te llevas individualmente y que las críticas que te pesen sean más en la tarima que los comentarios del día a día, porque sí, considero que eso pues siempre va a pasar, o sea, siempre va a haber eso, que te des flaco, que tal y tal, pero sí como que tener en cuenta, no sé, esa separación de opiniones. No sé si estoy de acuerdo con ese último punto, Ujú. porque las opiniones que pudieran hacerse en una persona que compite, aún siendo una competencia, están fuera de su alcance. Realmente no Sí, sí, dependen. Para mí sería un enfoque un poquito más saludable y sustentable a largo plazo. Obviamente sí escucharlas, sí sí, sí. preguntar, pero más bien compararse esa misma persona en cierto punto de su desarrollo con esa misma persona en otro punto de su desarrollo. Porque si Ujú. nos enfocáramos, por ejemplo, es que te faltan más bíceps, y eso tomarlo así como, no sé, un comentario que pueda herir, por decirlo de esa manera, Ujú. o modificar nuestras conductas de forma negativa, allá no lo vería prudente, siendo sinceros. Ujú. Ok. Y ahora sí, ya entrando así como que en el déficit, Dani, Ángel, ¿cómo ustedes verían ahora sí la toma de decisiones en base a los datos que se pueden ir haciendo conforme la marcha? No sé, tú, Dani, ¿cómo podríamos darle a las personas que nos ven unas reglas así como que muy generales de cómo pueden basarse en hacer los ajustes si se preparan solos o sí, comúnmente para la gente que se prepara sola, para los que no haganle caso a su coach, por eso le están contratando, pero por ejemplo, yo algunos puntos que tengo en mente, primero, pues es la adherencia. Si tu plan te genera adherencia, todo está perfecto, pues no lo cambies. Después ver la pérdida de peso a la semana, si está sucediendo o no.
Si está sucediendo, no cambies el plan, así síguelo. Y luego, si no está sucediendo esa pérdida de peso, voltear a ver, no sé, tu volumen de entrenamiento. Si esas calorías están aumentando tu rendimiento entrenando, lo están mejorando, lo están optimizando, perfecto. No consideres reducir o mover tu volumen de entrenamiento. Si tu volumen de entrenamiento no está, si tu rendimiento entrenando no está mejorando, ajústalo a la baja o a la alta. Ahora que si tienes las calorías en ese punto altas, pues primero considera reducirlas antes de aumentar la actividad, porque tienes todavía margen. Cuando ya no las puedas reducir más y ves que ya no va a ser viable, aumenta tu actividad diaria, tus pasos, tu cardio, no sé, como que ir haciendo esos cambios reactivos conforme a la marcha, pero siempre asegurar que la pérdida de peso está ahí semanalmente, y si no lo está, ver por qué no está. Si el aspecto visual va mejorando, si no va mejorando, voltear a ver el sueño, el estrés, problemas digestivos, inflamación en general, y pues sí, voltear a ver así como que en un arbolito todos los puntos que puedes ir moviendo conforme la marcha y la toma de decisiones. Justamente lo primero sería efectivamente establecer el déficit, un rango de pérdida aconsejable para la mayoría, pudiera ser 0.5, 1% del peso a la semana, preferentemente en el rango inferior. Y si no está sucediendo, ¿qué sería lo que tendríamos que evaluar? Obviamente el aporte de energía. En primera, ver si se está traduciendo bien lo que o tú calculaste o lo que te dijo tu coach a lo que estás haciendo realmente, en cómo mides tus porciones, que cómo lo estás cuantificando, pequeños detallitos que luego pueden ser así como que un problema grande con alimentos como por ejemplo se me ocurre la crema de maní, que te dijeron una cucharadita pero no la estás pesando y resulta que tú estabas poniendo el triple y a eso se te elevó las calorías brutalmente. Es pequeños detalles, luego pueden ser los más problemáticos. Eso sería lo primero. Después, tener un aporte adecuado de macros, dándole prioridad a las proteínas en tanto a que en conjunto al entrenamiento y al estímulo mecánico nos van a ayudar a preservar la mayor cantidad de masa muscular posible. ¿Cuánto de proteínas? Probablemente estemos seguros en el rango de 2. Alguna literatura pudiera marcarnos incluso hasta 3 gramos por kilogramo, pero sí hay que analizar cuánto voy a sacrificar de los otros dos macros por dar más proteínas, que también es algo a considerar. Grasas, no me gustaría o no es algo que haría estar mucho tiempo por debajo de 0.5 gramos por kilogramo, porque ya vendrían bastantes problemáticas a nivel de salud hormonal, sobre todo. Que digo, ya en fases más avanzadas de una pérdida de grasa, pues tienes que jugar comodines entre qué le quito, grasas o carbohidratos, que las proteínas básicamente se quedan ahí, se quedan estáticas. Después de eso, asegurar tus ingestas principalmente conforme a lo que más adherencia te dé, ya una vez teniendo buenos hábitos. Y quizás dar un poquito más de énfasis a carbohidratos previo al entrenamiento para maximizar en las medidas de tus posibilidades y de tus calorías y presupuesto el rendimiento y tratar de distribuir las proteínas de forma equitativa. ¿Qué podemos agregar al monitoreo de la masa corporal? Pudieran ser sí circunferencias, que por ahí lo mencionabas tú, Ángel. Pudiera ser también el monitoreo visual, ya sea con videos, con fotografías, porque los números no siempre son representativos de lo que está sucediendo a nivel visual, y más cuando estamos tratando de un aspecto tan subjetivo como lo es el culturismo. Y también prestar atención a las señales de fricción. Si ya estás constantemente pensando en alimentos, si el rendimiento ha ido a la baja de forma significativa, ok, ¿qué pudiéramos emplear ahí? Probablemente estrategias como refeeds, diet breaks, siempre y cuando el calendario lo permita. Entonces, para no hacer el cuento largo, creo que la sugerencia sería tener varios parámetros, pero que siempre sean esos, que sean estandarizados y tratar de disminuir en la medida de las posibilidades el ruido de, oye, si no estoy perdiendo peso, debe ser las hormonas, debe ser, no, son las proteínas, yo estoy seguro que tengo que consumir más. No, simplemente el balance energético. ¿Por qué no se está perdiendo? ¿Hay algún problema con la ingesta o con el gasto? Lo más sencillo de controlar sería la ingesta, porque el gasto es un tanto más complicado en cómo lo monitoreamos. Y a lo que voy con eso es, ok, tener señalizaciones claras de qué puede estar sucediendo y en dónde hay que hacer ajustes cuando sean necesarios, porque también como comentabas, Fer, si está la tasa de pérdidas y todo va marchando bien, pues si no está roto, ¿para qué lo arregles? No habría necesidad y eso te va a meter todavía más ruido. Y básicamente eso.
tener qué vas a estar monitoreando, monitorearlo y no alarmarte cuando las cosas no estén sucediendo del todo, simplemente analizar qué pudiera hacer y ajustarlo. Y ya ahí para complementar un poquito con lo que menciona Dani, pues igual, o sea, no apresurar a decisiones, o sea, no pensar que ya me estanqué porque en una semana no cumplí el porcentaje de pérdida o porque en cierta semana hubo ahí algo raro. O sea, tener en cuenta lo que mencionamos respecto a estas medidas objetivas, verlas en el largo plazo y aguantar, o sea, ser pacientes, o sea, tener ya bien en cuenta la visualización de cuánto tiempo te proyectas, de estoy en A, quiero llegar a B, ok, vamos a ver, vamos a hacer un plan, cuánto tiempo le vas a destinar. Y aquí otra vez, como siempre, como dicen, es cliché, separarnos un poquito de eso de las famosas 12 semanas, olvídate de esas 12 y velo a gran paso, o sea, no estoy diciendo que sean 12 semanas significa que sea malo, o sea, solo estoy diciendo que te plantees a dónde quieres llegar y ponte un punto de tiempo realista que al final de cuentas conlleve llevar todas estas medidas, que te acostumbres a vigilarlo, digo esto hablando desde la perspectiva que alguien se lleve solo, ¿no? Que te acostumbres a vigilarte de esa manera, ya sea con peso corporal y que tal vez cada dos, al inicio, tal vez cada 3 semanas te puedas tomar medidas y ya como vayas pasando el tiempo, las medidas tal vez ya puedan ser cada semana. Los videos que sean en la misma luz, bueno, todo lo que ya mencionó Dani, acostumbrarte a, y que cuando no llegues a lo que querías en una semana o en cierto día, pues te relajes tantito y sigas, o sea, tú sigue al final de cuentas. Aquí es cuestión de mantener y ya después de un cierto periodo, que ahí pues si quieres, Fer, podrías ahí complementarle respecto al ya me estanqué, al ya me quiero Es salir de que, ahí. es que ahí cuando tú dices, ya me estanqué, es comúnmente quiero pensar que ya me estanqué a lo mejor en la pérdida de peso que tenía planteada la semana y es ahí a donde te tienes que voltear a dónde están yendo esas calorías. O sea, a lo mejor estoy agregando calorías extras en mi plan de algún alimento que contiene 20, por decir poquitas, pero 20 por 7 son 140 a la semana. 140 que bien podrían ser tu ajuste de la siguiente semana, elimina eso extra que estás añadiendo y ahí tienes el por qué no está habiendo esa pérdida de peso. Y también voltear a ver tu rendimiento, cómo está el entrenamiento, está descendiendo, se está manteniendo, el aspecto visual. No quiere decir que porque ya te estancaste en la pérdida de peso, ya visualmente no vas a cambiar. A lo mejor no se movió el peso, pero visualmente te ves mejor. Los pliegues bajaron esa semana, las circunferencias. Entonces, espérate hasta la siguiente para hacer algún descenso de calorías o bien si vas a hacer un descenso de calorías es porque tus calorías te permiten hacerlo y el hambre todavía no está tan alta. Entonces, cuando ya no hay calorías donde quitar, pues aumenta tu actividad, aumenta el NEAT, haz cardio, aumenta la intensidad de y así toma de decisiones en base a los datos que se van recopilando. Perfecto, vamos a el último cortecito. Ya venimos para darle ya ahora sí cierra el podcast, ¿va que va? Listo, pues ya regresamos ahora sí a la parte final del podcast. Pues nada, considero que ya analizamos bastante bien este tema en cuanto a pérdida de grasa enfocado a competencias. No sé si Dani, Fer quisieran agregar un temita más, algo, una conclusión más. Solamente como pequeña observación y quizás conclusión, también creo que sería de utilidad cambiar la narrativa por las historias que nos contamos en nuestra cabeza respecto a la pérdida de grasa. Por ejemplo, asociar y espero que se tome con un grano de sal, ¿eh? No me vayan a malinterpretar aquí. Por ejemplo, en lugar de pensar en el hambre como algo negativo o algo a evitar, pensar en, tengo hambre porque estoy en un déficit y eso me confirma que estoy en un déficit y eso quiere decir que estoy caminando. El contarte esas pequeñas historias en tu cabeza en lugar de decir, esta madre tengo hambre todo el día, ¿por qué pasa esto? Mejor, esto pasa por una decisión que yo estoy tomando y esta sensación me está confirmando que estoy haciendo lo necesario para llegar a ese objetivo. Son pequeñas cositas que pienso deben ser tomadas con un grano de sal, con precaución. No estoy diciendo que debamos asociar al hambre con algo positivo, que no se malinterprete, por amor a Dios, pero sí pienso que pudiera ayudarnos un poquito en el aspecto de la guerra psicológica, que es estar en un déficit. Y también, sí, a modo de conclusión,
Si te vas a preparar para competir, ya te contamos todo lo tanto social, psicológico, todos los aspectos negativos que puede tener un déficit, pero como dice Dani, creo que concluyó muy bien. El hambre ahí va a ser necesaria en ese enfoque, no la tratemos de evitar, sino más bien controlarla. Creo que cambiar la palabra evitar el hambre a controlar el hambre o hacerla un poquito más llevadera o a comprenderla simplemente, creo que está el punto para hacer la sostenibilidad en un plan y en qué punto de la línea de sufrimiento estamos. A ver, 2.500 calorías no es un sufrimiento, hay gente que está con 1.300, yo estoy en la gloria. Yo como que casi siempre, esto ya es muy personal, siempre trato de comparar mi sufrimiento con el de otras personas que a lo mejor están sufriendo más. Entonces, si pensamos en niños de África que no tienen comida por 3 días, créeme que tu decisión de estar en 2.500 no te va a afectar en nada. Tú tienes alimentos, a lo mejor tienes a tus padres, y para los que no, también desconozco el contexto y soy sumamente respetuoso con esos temas, pero sí como que comparar, a mí me ayuda a comparar el sufrimiento con el que estoy ahorita, con el que quizás otra persona que esté en un hospital que no puede tener su enfermedad, su cáncer, lo que sí puedes tener tu déficit cuando tú quieras. Entonces, peores. Ok, y pues ya igual yo a manera de conclusión, pues nada, me gustaría agregar que antes de presionarnos o antes de llegar como que a estas estrategias que, como lo mencionamos al inicio, se ven mucho como de estoy en superávit o estoy en déficit, o estoy en superávit o estoy en déficit, ¿no? O sea, como que ver más allá detrás de estás comiendo más o menos. Si consideras que estás listo para enfrentar este proceso, para perder la mayor cantidad de grasa posible para llegar a la competencia, pues igual cuestionarte mucho tu relación con la comida, o sea, todo lo que hay detrás, tus hábitos, y ocupa incluso, aunque en este proceso, digamos, no te vaya tan bien o como que tenga este tipo pues de atracones, pues igual yo siento que eso es una señal de, ok, tal vez yo pensaba que tenía una buena relación con la comida, pero a lo mejor no, porque pues pasó esto y ahora, no sé, o sea, tener en cuenta como que todo el contexto detrás, o sea, no reducirnos a seguir el plan, no reducirnos a estoy comiendo menos y se acabó, o sea, tener todo lo que hay detrás del hecho de encaminarte hacia la selección de tus alimentos del día a día y sobre todo pues en estas etapas que pues sí tienden a ser bruscas en cuanto a pasar el hambre y bueno, todo lo que ya contó Dani Fer. Entonces, pues bueno, creo que aquí vamos a cerrar el episodio de este día. Pero Creo que antes de Dani irnos, quería comentar algo. a ver, Dani, porque yo te veo con ganas, como que quiero que siga, ¿no? Así como que ya traigo aquí, Ángel, dame chance, por favor. Dale, dale, No te dale. creas. No, nada más que ese punto en alguna ocasión creo que lo platicamos con Fer, lo que comentaba, que podemos pensarlo así, como que vaya que es un privilegio decidir estar en un déficit energético y poderlo detener cuando tú quieras, a diferencia de estar en un déficit energético porque estás en un país en guerra, porque tienes cáncer, porque no tienes para comprar alimentos. Creo que se te da una perspectiva brutal de que realmente no se trata de ser guerreros, no se trata de sangrar en la batalla, hermano, pero realmente no es la idea, ¿no? Como que en cualquier momento tú puedes detener el déficit, pero hay personas que no tienen esa facultad para decidir si quieren dejar de tener hambre. Eso ya nos ayuda a pensar un poquito que realmente, a pesar de que sí, el hambre se siente, y vaya que se siente, sigue siendo totalmente una decisión personal. Y si para ti es importante, y sí, desde luego lo decimos con mucho respeto en ambos lados, aún así, tener esa perspectiva, sí pienso es una herramienta bien valiosa. Pues bueno, ahora sí, cerramos este episodio, pero no sin antes dar la recomendación musical de esta semana, porque la otra vez se nos fue. Entonces, yo voy a empezar porque, pues, últimamente he escuchado un poquito de canciones diferentes a Bad Bunny. Entonces, mi recomendación de esta semana se la voy a dar a la gente. Se llama la canción Plural siendo singular, de José Madero. Brutal canción, la verdad, me gustó muchísimo. Entonces, a ver, Dani Fer, Plural siendo singular. Qué Rolón. inteligente hombre. Pero bueno,
Vamos, No digamos eso. vamos, yo voy con mi recomendación. Es de Cristian Nodal, Ya no somos ni seremos, dedicado Rolón. para la famosísima Belinda. Un rolón. Hijo de la chingada, man. Está fuerte el asunto ahí, está fuerte. Déjale, mando un mensaje a mi Beli a ver si necesita algo. Denme un segundo. Dile que a ver si ofrécele un déficit. Para esta semana, yo pienso que si ustedes, amables personas que nos toleran semana a semana, si no han escuchado lo que viene siendo Héctor Lavoe en sus colaboraciones con famosísimo Willy Colón, sobre todo Juanito Alimaña, háganse un favor, salsa vieja, salsa brava, prepárense para lo que es bueno y ya después hablamos. Perfecto, pues Ya ahí con tienen todo, Dani. la recomendación de esta semana. Bueno, pues aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, ya sea en Spotify o nos vieron en YouTube. Ya saben, los que nos ven en YouTube, dense una vuelta por Spotify, los de Spotify, dense una vuelta por YouTube. Redes sociales de Dani y de Fer, aquí en la descripción. Y pues nada, aquí la dejamos. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Oh, y Bye, los bye. de Spotify, antes que se me olvide, nos harían un favorzazo para que más personas nos puedan escuchar, que nos dejen alguna reseña, algún comentario, qué episodio les ha gustado, qué les gustaría, cualquier cosa, pero si nos dejan alguna reseñita, pudiéramos tener un poquito más de visibilidad en Spotify, sobre todo. Y en YouTube, dejen comentarios también. Dejen comentarios abajo, digan así, hate, tiren hate. O sea, Sí, hombre, ya tienen estamos miedo. acostumbrados, no pasa nada. Dennos duro, si no, qué chiste. Sí, los podemos leer aquí, pues sería cotorro la sección de hate. Sí, estaría bastante bueno, la neta. Si quieren ahí desquitarse en los comentarios, sin miedo, para eso está la cajita. sí, con su paper, por favor. Ah, claro, y si los vamos a refutar aquí para que estén listos. Tenemos gigas y gigas para refutar a la gente. Pues bueno, aquí la dejamos ahora sí. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Bye, bye.